Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero compartirte la rutina de cuidado para los pelargonium o geranios o malva, como tú les llames en tu país. Hoy te voy a platicar por qué se nos empiezan a poner feos los geranios. ¿Qué es lo que pasa, Chuyito Jardinero? Los compramos en el vivero o los tenemos en casa. La floración es espectacular y después se nos ponen feitos, como que se apachurran, como que no tienen esa vitalidad que uno necesita. ¿Qué tenemos que hacer, Chuyito Jardinero, para renovar la belleza de nuestros geranios? Hoy vamos a ver distintas técnicas de cuidado, te voy a explicar qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros geranios estén hermosos. Queridos amigos, te comento que los geranios requieren mucho cuidado. Contrario a lo que las personas piensan, los geranios requieren mucho mantenimiento para estar hermosos. De hecho, mientras más geranios tengas, te vas a dar cuenta de lo difícil que es tenerlos bonitos. Tú los puedes dejar a la buena de Dios, pero van a ser geranios que no van a crecer bien. Es verdad que los dejan incluso hasta directamente en la banqueta. Los dejan en la banqueta y los geranios van creciendo, pero no van creciendo con la calidad que deberían. A mí me gusta tratar a los geranios como arbustos para que ellos crezcan hermosos. Se trata de que se hagan bien bonitos y que tengamos una especie de arbustos bonsáis. Hoy vamos a empezar con algunos geranios que necesitan urgente tratamientos de belleza o manita de gato, como se dice aquí en México. Vamos a empezar con este geranio. Cuando el geranio empieza a sacar las flores, como esta que tenemos aquí, va a sacar semillas, que van a ser las semillas de los geranios. Si tú los quieres sembrar, puedes dejar que se seque completamente la flor para después aquí sacar las semillas. Pero eso va a hacer que el geranio pierda su fuerza. ¿Cuándo sería lo ideal cortar las flores? Bueno, mira, este geranio yo no te recomendaría que cortes las flores porque pues la vara todavía está bonita, todavía se ve bien. Entonces puedes dejarla un poco más. Lo correcto sería cortar las flores cuando están más o menos en este estado, que ya la flor está como decaída, que ya no se ve bonita. No está completamente seca, pero ya no está bonita. Y ahí es cuando yo te recomiendo cortar la flor si quieres conservar la longevidad y belleza de tus geranios y que te florezca más. Porque si no, lo que va a hacer es que va a dar semillas y va a perder mucha energía. Y como tú ya sabes, si las plantas pierden energía en florecer, se van a empezar a poner feas. Los geranios son plantas que están en flor durante mucho tiempo y entonces tenemos que estarles ayudando a que se pongan bonitos. Aunque bueno, eso depende también de las personas. Hay personas que no les molesta que los geranios estén como este, que estén así como que un poco agachados. A este le vamos a dar una rejuvenecida. Lo que vamos a hacer es podar todas las hojas que estén feas. ¿De acuerdo? Podemos podar. Yo te aconsejo que hagas esta poda de limpieza. Vas seleccionando todas las hojas que están feas. Y esta, por ejemplo, yo voy a cortar. Vamos a hacerle una poda de limpieza. Vamos a dejar todo lo que está acá arriba y todas las hojas que estén acá abajo las vamos a podar, dejando solo las de arriba. ¿Por qué, Chuchito? Porque esto va a hacer que saque más hojas también. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo por aquí. Bien. Ahora, recuerda que estamos haciendo una poda de limpieza. Le estamos dando una mano de gato. Y esta poda o esta limpieza no es para que el geranio tenga hijos. No, no queremos que el geranio tenga hijos, no queremos sacar esquejes. Lo que queremos es que nuestro geranio se haga como un arbusto, que se arbustie, que se ponga bien bonito para que también nos dé una mayor cantidad de flores el próximo año. Y para eso hay que estimularlo con podas. Este video bien pudo haberse llamado podas de mantenimiento de geranios, porque lo que queremos es hacer que el geranio empiece a generar más ramas. ¿De acuerdo? Queremos que nuestro geranio genere más ramas y se haga más bonito. Esto es como si estuviéramos haciendo un geranio bonsai. ¿De acuerdo? Para seguir con este tratamiento, lo que voy a hacer es que voy a cortar la flor.
Recuerda que esta flor la pude haber dejado más tiempo, pero como estamos en este video, la vamos a cortar. Y lo que vamos a hacer es despuntar el geranio. Vamos a hacer un despunte de geranio para que este saque más ramas y se haga más bonito. Ahora, este despunte de geranio se hace con geranios que no tenemos la intención de multiplicar ni de dividir. Hay personas que les encanta multiplicar tus geranios y entonces si tú vas a multiplicar este geranio, no te recomiendo que hagas una despuntada por estas fechas. El geranio se debe de dividir y multiplicar a finales de invierno, que creo que es el mejor momento. Pero si tú lo que quieres es poner que este geranio se haga arbustivo, que tenga un porte muy bonito, entonces sí hay que darle una despuntada para que genere más ramas. Yo voy a buscar la forma de despuntarlo del siguiente modo. Va a ser cortar la punta de este lado. Voy a buscar una punta en donde yo quiero que mi geranio saque ramas. En mi caso sacaría desde aquí. A partir de aquí puedo cortar. Quiero que saque acá. Y de las partes de acá abajo, entonces voy a despuntarlo de este modo. Esta punta que yo saqué puedes intentar sembrarla si quisieras, pero en mi caso yo no la voy a sembrar, no es para sembrar. ¿De acuerdo? Podrías intentar sembrar esta punta, pero esto yo no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo vas a hacer, Chuyito? Porque estoy despuntando. Esta pues va directo a la basura básicamente porque lo que yo quiero es hacer que este geranio se haga arbusto, que no esté todo pelón, sino que se arbustíe. Entonces lo que estamos haciendo es hacerle un despunte para que se ponga como un arbusto bonsái bien bonito. El otro que voy a despuntar va a ser este de acá. Este aquí, para que empiecen a salir plantas de abajo también. Estas podas les van a servir. Y también lo voy a despuntar de este otro lado. Más o menos voy cortando las puntas. Les voy cortando, pues yo creo que unos 2 centímetros, 1,5 centímetros, las puntas para que empiecen a generar ramificaciones en la zona de abajo. También aquellas partes en donde el geranio está seco también lo voy a cortar. Por eso te mencionaba que pareciera que los geranios son fáciles de cuidar, pero si tú les das un mantenimiento se van a poner muy bonitos. Este tallo que está seco pues lo cortamos. ¿De acuerdo? Y eso va a hacer que nuestro geranio empiece a generar puntas. Lo vamos a hacer de nuevo con otro geranio para que veas el proceso. Se vea muy bien porque este está bastante chiquitito. Todos los desechos que nos quedaron, si tú quieres todo esto lo puedes compostar o lo puedes tirar directamente al lugar en donde deseches las hojas. Vamos a traer este que está por acá para hacer esa poda de despunte. ¿Cuándo se hacen estos despuntes, Chuyito? Bueno, pues estos despuntes los vas a hacer terminando las floraciones, cuando termina la primavera, a mediados de verano si quieres. También es importante que los hagas en esa época, porque en otoño los geranios pierden bastante fuerza, aunque bueno, depende también en dónde vivas. Pero para mí un despunte es genial, más o menos finalizando las floraciones. Recuerda que hay geranios que florecen muy fuerte en primavera y hay otros que florecen muy fuerte en verano. Entonces, tú te tienes que poner atención cuando está tu geranio floreciendo para hacer esta reactivación. Porque, híjoles, te va a poner bien bonito con todas estos despuntes que estamos haciendo. Ojo, no es la intención reproducir el geranio y sacar esquejes. No, lo que queremos es que este geranio se haga como un bonsái, se arbustíe, ¿sabes? Esto hace que el geranio tenga más flores y que tome una forma más bonita. Para creo que aquí sí se va a ver mucho mejor porque pues este es un geranio más grande. Lo primero que tenemos que hacer es cortar todas las flores. Vamos a cortar todas las flores que no gasten energía. No importa, ojo con esto, no importa si son flores que apenas están saliendo. Por ejemplo, esta que está acá. No importa si son flores que están saliendo, como esta que está acá. Porque lo que queremos nosotros es cortar las flores, ¿por qué, Chuyito? Para que no gaste energía y se concentre en hacer puntas. Y aparte también estas flores son como que ya los rezagos a veces de las floraciones más grandes, por eso las estamos cortando. Estamos dando al geranio un tratamiento de belleza, ¿de acuerdo? Esa es la intención, un tratamiento de belleza. Lo que vamos a hacer siguiente es cortar las hojas, una buena cantidad de hojas,
para que podamos ver. Todo esto, el geranio lo va a reponer. Y esto se hace solamente una vez al año, porque tampoco creas que esto se hace 2 o 3 veces al año, no. Yo más o menos con una vez al año es suficiente. Con esta despuntada lo que va a pasar es que el geranio se va a poner muy bonito. Eso sí, va a tardar un tiempo en agarrar forma, pero si tú les haces esta despuntada por lo menos una vez al año, vas a ver lo bonitos que se te van a poner. Ojo, no los vas a poder reproducir, estos geranios no los vas a reproducir porque estamos cortando las puntas. Mira, por ejemplo, lo que pasa es que ellos van creciendo, van alargando y ya después de las zonas de abajo no crece nada. Este que está aquí, esta parte de aquí la vamos a cortar, queremos que se mantenga pequeño, entonces yo lo voy a despuntar desde acá. Si quieres puedes intentar sembrar este esqueje, yo no te lo recomiendo porque pues no es la intención reproducir, pero lo puedes intentar. Si el esqueje tiene más o menos un año, es muy probable que prenda bastante bien. Igual estos yo creo que los voy a llevar en agua a ver si sacan raíz, pero la intención de nuevo no es sacar esquejes, es darle belleza al geranio. Lo cortamos aquí porque ya está creciendo demasiado grande y yo lo que quiero es que me saque puntas. Esta punta la vamos a dejar. Cortamos las hojas de todo alrededor también para ver de dónde tenemos que hacer despuntes. El hecho de cortar las hojas lo que le está diciendo al geranio es que queremos que saque que saque puntas. Por ejemplo, aquí quiero que saque ramas de este lado. ¿De acuerdo? Vas a dejar más o menos unas 2 o 3 hojas. Y también porque este geranio hay que darle un buen baño para que se muera la cochinilla, los pulgones. Es un tratamiento muy efectivo de belleza como ya mencioné. Ahora, ¿a qué distancia empiezo yo a hacer los cortes, Chuchito? Eso también, qué bueno que lo recordé. Recuerda que estos tratamientos son para geranios en maceta, que se pongan bonitos en maceta. Yo te recomiendo, mira, aquí está la regla, que sean alrededor de 20 centímetros, 17, incluso hasta 15. Más o menos a estas mitades vamos a hacer los cortes de las puntas para que el geranio nos dé hijos o puntas en estas zonas de abajo, porque el geranio va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero no arbustea. Y luego tenemos unas ramas de geranios que no tienen flores y que se ven todas pelonas. No queremos eso. Por ejemplo, esta que está aquí le vamos a cortar en esta zona lo despuntamos para que nos genere bebés en la zona de abajo, que nos genere, por ejemplo, ramitas en esta zona que arbustie y eso va a hacer que el geranio se ponga espectacular. Ahora, yo no te aconsejo intentar sembrar este geranio, por ejemplo, la punta, porque es una punta muy pequeñita. Para que el geranio se dé, a veces cometemos el error de sacar puntas como esta, y estas puntas no tienen la madurez. Tiene que tener tronco y tener un tronco de más o menos un año de edad para que nos dé raíz y se ponga bonito. Estas puntas no vale la pena sembrarlas. Pero bueno, también lo puedes intentar, ¿verdad? Entonces yo despunto mi geranio, me voy a ir con esta otra que está acá y también aquí le voy a cortar la punta. Más o menos estoy dejando esa distancia, 15 centímetros, 20 centímetros y podamos. Esta poda va a hacer que el geranio se restablezca, se ponga bonito. Es importante ir cortando las hojas. Y ¿qué más vamos a hacer? Vamos a cortar puntitas también por aquí abajo para indicarle al geranio que queremos puntas. Mira, si lo ves ahora, pelón, te vas a dar cuenta que tenemos una gran variedad de puntitas. Este quedó bien aquí, este también. No sé si se alcance a ver. Aprovecha para sacar toda la basura, todas las ramas muertas que haya. El geranio te va a durar así en esta pose yo creo que como un mes, pero se va a restablecer bien bonito. Va a sacar una segunda floración muy intensa y lo más importante es que le estamos dando forma. ¿Para qué, Chuchito? Para que tengamos arbustos de geranios, no nada más el geranio ahí todo desparramado, no. Lo que queremos es que nos dé forma. Por ejemplo, aquí esta está muy bien en esta zona. Aquí deberían salir más ramitas. Acá también. Y listo. Lo siguiente que tenemos que hacer, evidentemente, es darle un baño con agua jabonosa de zote. Y eso va a hacer que se elimine
todas las cochinillas y todo lo malo que tenga este geranio. Hacer de nuevo el proceso para que de nuevo se vea bien lo que hacemos. Este geranio está hermoso tal y como está. Puedes decir, ay, este geranio está bien bonito, me encanta. No le necesitamos hacer una poda o un despunte. Pero créeme que los despuntes van a hacer que los geranios se pongan grandes y que cuando te florezcan intensamente. Si lo podamos, no lo vamos a poder esquejar, no vamos a poder sacar bebés de ahí, pero a cambio vamos a tener unas matas que parecen unos bonsáis. Entonces, vamos a empezar con la poda de este geranio, con los despuntes. Cortamos todas las hojitas de alrededor. Esto es importante que se haga porque así el geranio va a entender que lo que queremos es que saque en estas ramas más puntas. Si no, no lo va a hacer. Corto primero siempre las puntas, dejo los de arribita para que pueda observar dónde voy a despuntar, dónde voy a hacer estos despuntes. Y yo sé que muchos están sufriendo y que están diciendo, Chuyito, pero es que lo estás dejando pelón. Sí, pero no te preocupes, se va a restablecer, va a sacar puntitas y eso me lo vas a agradecer mucho. Vas a ver lo bonito que se va a poner, porque también estamos mejorando la forma del geranio. Muchas veces eso no se hace. Vamos ahora a empezar a despuntar. Mira, por ejemplo, esta rama, cómo va hacia acá, pero no está sacando ramitas aquí. Aquí yo quiero que me saque estos bebés que están acá, como estos de acá, que me los saque más abajo. Entonces lo que voy a hacer es despuntar. Voy a despuntar aquí. Intenta despuntar más o menos. Vas buscando una yema y puedes cortar en diagonal, de este modo. De nuevo, no te recomiendo que lo intentes sembrar porque pues está muy joven. ¿Ves? No está muy joven y no va a sacar las raíces. Lo puedes intentar, pero sería... Pues no, a mí no me gusta sacar estos. Les falta un año de edad. Entonces este es un despunte y esas van para allá. Los troncos que estén secos como este, hay que cortarlos. Que quede bonito. Este de aquí, vamos a darle un despunte de este lado. Tampoco es cortar todas las hojas, solamente las que estén dañadas. Dejamos algunas también para que respire la planta. Y de este otro lado cortamos aquí. Con ese despunte es más que suficiente. Vamos a despuntar aquí. Esta la vamos a dejar aquí. Y también aquí. El hecho de cortar las puntas lo que va a hacer es que el geranio saque ramas. Mira cómo quedó. Este es un despunte que de nuevo se hace una vez al año. No es necesario hacerla 2 veces al año. Con una vez basta, porque también el geranio no es que crezca tan rápido. Entonces este despunte nos va a ayudar muchísimo. Los geranios que son hiedra no se despuntan. Bueno, depende, porque también los puedes despuntar si quieres que se tornen más arbustivos. Este es un geranio hiedra, muy bonito por cierto, pero si tú le quieres hacer un despunte también lo puedes hacer. Este despunte se va a hacer con la intención de que se haga más arbustivo. Sin embargo, la gente no le gusta hacer esto y tampoco es tan necesario porque estos son unas ramas que van colgando y si van colgando, pues evidentemente si tú las cortas no van a colgar, se va a mantener como un arbusto. Pero vamos a hacerle una poda. De todos modos, por si quisieras hacer que tu geranio colgante, en vez de que sea colgante, sea más arbustivo. En este caso empezamos por cortar el árbol y empezamos a cortar las hojas de las zonas de abajo para entender cómo va. Esta es una poda como si fueran bonsáis. También pudo haber llamado este video algo así como cómo hacer geranios bonsáis, ¿no? Por ejemplo. Y estas podas nos van a ayudar a estimular a la planta, se haga más compacta, también que tenga más floraciones, pero con evidentemente pues no estaríamos dejando que se haga hiedra, que crezca. Sin embargo, te pudiera gustar también ese estilo. ¿Por qué? Porque se va a compactar más. ¿Qué es lo que queremos que pase con el geranio? Que se compacte, que se haga un arbusto. Vamos a seguir cortando. Cortas muy bien todas las hojas, rapidito, para que el geranio se vea bien bonito. Cortamos las flores de nuevo las vamos a cortar. Qué bonitas están, mira nada más, qué chulada de flores.
Y bueno, este tratamiento también es bueno porque el geranio descansa, saca más ramas y se hace muy padre. Lo que queremos es que en estas zonas de acá abajo no saque ramas. Entonces lo que vamos a hacer es despuntarlo. Voy a cortar aquí. Despuntaría también esta zona. Despuntaría esta que está acá abajo y esta que está por aquí. Entonces aquí ya lo tenemos despuntado. Sacaríamos las ramas que tenemos aquí. Si tú no quieres que tu geranio cuelgue, pero que tenga más flores y tenga esa forma de árbol o de arbusto, pues hay que hacer esto. En este caso, estos sí los puedes hacer hasta 2 veces por año, porque estos ramifican muy rápido. Entonces estos pueden ser 2 veces por año y te van a quedar unas bellezas increíbles. Después a este geranio lo que tenemos que hacer es darle un baño para sacar todos los bichejos que estén allí, darle un tratamiento nutritivo y agregarle tierra nueva por encima, tierra nutrida, para que florezca precioso. Y vas a ver cómo tus geranios se van a arbustear, se van a poner súper lindos y hermosos con esta poda de belleza. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.